No es tu vida la que está desordenada, es tu mente la que va sin dirección. ¿Te has preguntado por qué repites lo mismo aunque sabes más? Este audiolibro no viene a motivarte, viene a enseñarte a pensar distinto, a disciplinar tu mente y a usar tus pensamientos para cambiar tu realidad desde hoy. No es tu vida la que falla, es la conversación que tienes contigo. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que una persona empieza a sospechar que algo no cuadra. No es un desastre, no es una crisis evidente, es más sutil. Te levantas, cumples con lo que tienes que hacer, trabajas, respondes mensajes, sigues adelante. Y aún así hay una sensación persistente de desgaste, de repetición, de estar viviendo una versión reducida de ti mismo. No porque la vida sea especialmente dura, sino porque algo dentro se siente desalineado. En ese punto, la mayoría mira hacia afuera. El trabajo no es el adecuado, la relación no funciona, el dinero no alcanza, el tiempo no rinde, la suerte no acompaña. Y aunque todo eso puede tener algo de verdad, casi nunca es el núcleo del problema. El núcleo suele estar en algo mucho más íntimo y menos visible, la conversación constante que tienes contigo, esa voz interna que comenta, interpreta, anticipa, juzga y explica todo lo que te pasa, esa voz que rara vez se cuestiona, pero que dirige gran parte de tus decisiones. No habla en frases épicas ni en sentencias dramáticas, habla en tonos conocidos, cotidianos, casi imperceptibles. Esto siempre me pasa a mí. No es el momento. Ya lo intentaré más adelante. Así soy yo. No tiene sentido esforzarse tanto. Esa conversación no grita, susurra, y por eso es tan poderosa. Con el tiempo, uno empieza a vivir dentro de ese diálogo como si fuera la realidad misma. No se distingue ya entre lo que ocurre y lo que se dice sobre lo que ocurre. El cansancio no viene solo del trabajo, sino de la narrativa interna que lo acompaña. Las relaciones no se deterioran únicamente por los hechos, sino por las interpretaciones repetidas que hacemos de ellos. El estancamiento no siempre es falta de oportunidades, sino exceso de pensamientos no examinados que terminan convirtiéndose en hábitos invisibles. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar de verdad cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué tono usas contigo cuando te equivocas, cuando te retrasas, cuando dudas? ¿Es un tono comprensivo, honesto, firme, o es más bien una mezcla de resignación, exigencia silenciosa y autojustificación? No para culparte, sino para entender, porque nadie cambia lo que no ve y nadie ve aquello que da por normal. Hay personas que creen que su problema es la falta de motivación, cuando en realidad están agotadas de sostener un diálogo interno contradictorio. Quieren avanzar, pero se hablan desde el miedo. Desean estabilidad, pero se narran desde la carencia. Buscan paz, pero se relacionan consigo mismas desde la tensión. Esa incoherencia interna consume energía, mucha más de la que solemos admitir, y no se resuelve con frases positivas ni con promesas grandilocuentes, sino con una revisión honesta de la forma en que nos explicamos la vida. Desde una mirada psicológica, esa conversación interna se forma temprano, se refuerza con experiencias repetidas y se solidifica con el tiempo. No es algo que inventaste conscientemente, es algo que aprendiste. Desde una mirada más profunda, metafísica incluso, esa voz es el filtro a través del cual interpretas la realidad y, por tanto, la manera en que la realidad responde a ti. No porque el universo sea caprichoso, sino porque tú actúas, eliges y reaccionas en coherencia con lo que crees de ti mismo. Y esa creencia se sostiene día tras día en lo que te dices. Brian Tracy suele insistir en que el diálogo interno determina la calidad de nuestras acciones y, en consecuencia, de nuestros resultados. No como una idea abstracta, sino como un hecho observable en la vida cotidiana. Las personas que se hablan con claridad tienden a decidir con más claridad. Las que se hablan desde la confusión suelen postergar, dudar o repetir patrones que ya no les sirven. No es magia, es coherencia interna. Piensa en una jornada cualquiera. No una especial, sino una normal. El despertador suena. Antes incluso de levantarte, algo dentro comenta el día que viene. Puede ser una queja leve, una presión silenciosa o una neutralidad cansada. Luego el cuerpo se mueve, el día avanza y esa voz sigue acompañando cada escena. En el trabajo, en el transporte, en una conversación breve, en un error pequeño, no se va nunca, solo cambia de tema, te acompaña o te desgasta, te orienta o te confunde. Te devuelve al presente o te encierra en anticipaciones que nunca terminan de cumplirse.
Durante mucho tiempo, una persona puede creer que ese diálogo es simplemente ser realista, que hablarse con dureza es madurez, que anticipar lo peor es prudencia, que no esperar demasiado es una forma de protegerse, y en cierto punto puede serlo. El problema aparece cuando esa estrategia deja de ser consciente y se vuelve automática. Cuando ya no eliges cómo hablarte, sino que repites un guión aprendido. Ahí la conversación interna deja de ser una herramienta y se convierte en un límite. Hubo alguien, una persona común, sin rasgos heroicos ni historias extraordinarias, que llegó a este punto después de años de sentirse bloqueada sin saber exactamente por qué. Tenía un trabajo estable, relaciones aceptables, una vida que desde afuera parecía ordenada. Sin embargo, había una sensación constante de estar a medias, de no habitar del todo lo que hacía. No era infelicidad abierta, era algo más gris, un cansancio mental persistente, un podría ser peor que funcionaba como consuelo y como condena al mismo tiempo. Un día, sin grandes revelaciones, empezó a notar algo simple. Cada vez que surgía una oportunidad pequeña de hacer algo distinto, no algo radical, solo distinto, aparecía la misma frase interna: no es para tanto, mejor no complicarse. No como una queja, sino como una recomendación razonable. Esa frase se repetía en decisiones mínimas: no hablar, no proponer, no intentar, no cambiar. Al principio no la cuestionó, era familiar, pero con el tiempo empezó a preguntarse qué estaba protegiendo realmente esa frase: ¿la paz, la estabilidad o el miedo a exponerse a algo nuevo? Esa persona no hizo un cambio brusco, no dejó su trabajo ni transformó su vida de la noche a la mañana. Empezó por algo más incómodo y más sencillo a la vez: escuchar. Escuchar sin corregir, sin pelear con la voz. Solo observarla. Notar cuándo aparecía, en qué momentos, con qué intención. Descubrió que muchas de sus decisiones no nacían de una elección consciente, sino de una conversación automática que ya había decidido por él. En lugar de reemplazar esa voz por otra, más positiva, hizo algo distinto. Empezó a responderle con preguntas, no con respuestas, sino con preguntas suaves, casi curiosas. ¿De verdad no es para tanto? ¿Qué pasaría si me complico un poco? ¿Esto me cuida o me limita? No buscaba motivarse, buscaba claridad, y en esa claridad empezó a cambiar la forma en que se relacionaba con su día. Con el tiempo notó algo inesperado. El cansancio mental disminuyó, no porque la vida se volviera más fácil, sino porque dejó de cargar con una narrativa interna que lo contradecía constantemente. Empezó a actuar con más coherencia, no siempre con más seguridad, pero sí con más honestidad, y eso, lentamente, fue transformando su experiencia cotidiana. Este proceso no tiene nada de espectacular. No se trata de eliminar pensamientos negativos ni de construir una identidad ideal. Se trata de hacer consciente la conversación que ya existe, de escucharla sin miedo, sin dramatismo, sin adornos. Porque esa voz no es el enemigo, es un reflejo de lo que has aprendido para sobrevivir, adaptarte y seguir adelante. Pero lo que fue útil en un momento puede volverse limitante en otro. Tal vez por eso, cuando algo no funciona, la vida parece insistir, repite situaciones, patrones, sensaciones, no como castigo, sino como señal, no para que cambies de escenario, sino de diálogo, porque mientras la conversación interna sea la misma, los resultados tienden a parecerse, aunque cambien los detalles. ¿Te has preguntado alguna vez qué parte de tu vida se sostiene más por lo que te dices que por lo que realmente ocurre? ¿En qué áreas te hablas desde la resignación, aunque hacia afuera muestres control? ¿Qué frases internas se repiten justo antes de que decidas no hacer algo que sabes que te haría bien? No se trata de buscar culpables ni de forzarte a pensar distinto. Se trata de asumir una responsabilidad silenciosa pero poderosa. Nadie puede cambiar la conversación que tienes contigo si tú no estás dispuesto a escucharla primero. Y escucharla no es estar de acuerdo con ella, es reconocerla como parte de tu experiencia actual. Cuando empiezas a darte ese espacio, algo se reordena. No de inmediato, no de forma lineal, pero sí de manera perceptible. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no son inevitables, sino habituales, que muchas de tus dudas no son señales de incapacidad, sino ecos de un diálogo antiguo, que tu vida no está fallando, sino que está respondiendo con precisión a la historia que te cuentas sobre ella. Este capítulo no busca convencerte de nada, solo invitarte a observar.
a escuchar con más atención lo que pasa dentro cuando crees que el problema está afuera, a reconocer que la transformación no siempre empieza con una acción visible, sino con un cambio en la forma en que te hablas cuando nadie más escucha. Porque mientras esa conversación siga operando en automático, la vida seguirá girando en círculos familiares. Y no porque no puedas más, sino porque aún no has cambiado el tono desde el que te relacionas contigo mismo. Lo que venga después no será un salto, sino una continuidad distinta. Y esa continuidad empieza, casi siempre, en silencio. Pensar sin dirección es sabotaje elegante. Hay una forma de sabotear la propia vida que casi nunca se reconoce como tal. No se manifiesta en decisiones destructivas ni en actos evidentes de abandono. Es más pulida, más aceptable, incluso socialmente valorada. Se presenta como reflexión constante, como análisis profundo, como prudencia. Es el hábito de pensar mucho sin decidir nada, de dejar que la mente se mueva libremente sin un rumbo claro, convencidos de que ese movimiento es sinónimo de inteligencia o madurez, y sin embargo, ese pensar sin dirección suele ser una de las maneras más sofisticadas de quedarse exactamente en el mismo lugar. La mente humana es brillante para generar ideas, escenarios, posibilidades. También es brillante para distraerse, cuando no hay una intención clara, cuando no existe una dirección interna que ordene el pensamiento, la mente tiende a girar en círculos. Repite preocupaciones conocidas, anticipa problemas que aún no existen, revisa errores del pasado como si al pensarlos una vez más pudiera repararlos. Desde fuera parece actividad mental intensa. Desde dentro se siente como cansancio constante. No porque falten respuestas, sino porque sobran pensamientos sin un lugar donde aterrizar. Muchas personas confunden este estado con estar ocupadas mentalmente. Se sienten agotadas al final del día y asumen que han hecho mucho, cuando en realidad han pensado mucho. La diferencia es sutil pero decisiva. Pensar por sí solo no transforma nada. Lo que transforma es el pensamiento orientado, aquel que se dirige hacia una acción concreta, por pequeña que sea. Sin esa orientación, el pensamiento se vuelve un bucle elegante que consume energía sin generar avance. Brian Tracy habla con frecuencia de la importancia de la claridad de propósito, no como una consigna motivacional, sino como una condición práctica para el progreso. Una mente clara sabe qué ignorar. Una mente sin dirección intenta abarcarlo todo y termina agotada. No por falta de capacidad, sino por falta de foco. Cuando el pensamiento no responde a una intención definida, responde a cualquier estímulo. Y en un mundo saturado de estímulos, eso equivale a perder el control interno. Este sabotaje elegante se manifiesta de muchas formas cotidianas. En el trabajo, por ejemplo, cuando una persona pasa horas pensando cómo debería cambiar su situación laboral, analizando escenarios, comparándose con otros, evaluando riesgos, pero nunca concreta un paso real. No porque no pueda, sino porque siempre parece faltar una condición más. Un poco más de seguridad, un poco más de información, un poco más de tiempo. El pensamiento se convierte en refugio. Pensar sustituye al actuar. Y como pensar es menos arriesgado que decidir, la mente se aferra a ello. En las relaciones ocurre algo parecido. Se piensa demasiado en lo que el otro dijo, en lo que podría haber querido decir, en lo que tal vez siente o no siente. Se elaboran historias internas que no se contrastan con la realidad. Se dialoga mentalmente durante horas, pero se evita la conversación real. Pensar sin dirección permite sentirse involucrado sin exponerse. Es una forma de estar sin estar del todo. Y ese casi termina erosionando la relación, no por falta de amor, sino por exceso de pensamiento sin acción clara. En la rutina diaria, este hábito se traduce en una sensación persistente de aplazamiento. Todo parece importante, todo merece reflexión, pero nada se concreta. La mente salta de un tema a otro, como si al mantenerse en movimiento evitara enfrentar una decisión específica. Y así pasan los días, no de forma dramática, sino suave, imperceptible, hasta que un día la persona se da cuenta de que ha pensado mucho sobre su vida, pero la ha vivido poco. Desde una mirada más profunda, pensar sin dirección suele ser una estrategia inconsciente para evitar el miedo. El miedo a equivocarse, a perder, a exponerse, a descubrir que no se es tan capaz como se imaginaba. Pensar permite postergar ese encuentro. Es una forma de control. Mientras todo permanece en la mente, nada puede salir mal del todo. Pero ese control tiene un precio.
la sensación de estancamiento, de incoherencia interna, de desgaste sin causa aparente. Metafísicamente, la mente sin dirección es como una energía dispersa. No crea, no construye, no transforma. Se mueve, sí, pero sin vector. Y la energía sin vector no produce resultados, no porque sea débil, sino porque está dividida. Muchas tradiciones coinciden en que la intención es lo que da forma a la experiencia, no como un deseo vago, sino como una orientación clara del pensamiento y la atención. Sin intención, la mente se convierte en un espacio caótico donde todo entra y nada se ordena. Hay una persona que llegó a comprender esto no a través de libros ni teorías, sino por agotamiento. Llevaba años considerándose reflexiva, cuidadosa, analítica. Se enorgullecía de pensar antes de actuar. Sin embargo, había una incomodidad constante, una sensación de no avanzar en ninguna área importante. No era una vida vacía, pero sí fragmentada. Muchas ideas, pocos movimientos, mucha conciencia, poca dirección. Un día, después de una jornada particularmente agotadora sin haber hecho nada objetivamente exigente, se dio cuenta de algo simple. Estaba cansada de pensar, no de vivir, no de esforzarse, sino de pensar sin parar. Pensar en lo que debería hacer, en lo que no estaba haciendo, en lo que otros hacían mejor, en lo que podría salir mal. Ese día no tomó una gran decisión, tomó una pequeña. Decidió que durante una semana, cada vez que se sorprendiera pensando en un problema, se haría una sola pregunta. ¿Qué acción mínima depende de mí ahora mismo? No la mejor acción, no la definitiva, la mínima. Al principio la pregunta la incomodaba, porque dejaba al descubierto algo que el pensamiento continuo había ocultado, que muchas veces sí sabía qué hacer, pero no quería hacerlo. No por pereza, sino por miedo. Miedo a que no funcionara, a que fuera insuficiente, a que la expusiera. Sin embargo, empezó a responder a la pregunta con honestidad. A veces la acción era tan simple como enviar un mensaje, ordenar un espacio, decir no, decir sí, pedir ayuda, cerrar algo pendiente. No acciones heroicas, sino acciones concretas. Con el tiempo, notó un cambio sutil pero profundo. La mente empezó a calmarse. No porque los problemas desaparecieran, sino porque el pensamiento dejó de girar sin rumbo. Cada idea encontraba un pequeño cauce. Cada preocupación se traducía, al menos, en un gesto. La sensación de sabotaje silencioso se fue debilitando. No porque se volviera más valiente, sino porque se volvió más presente. Este cambio no la convirtió en alguien impulsivo ni irreflexivo. Al contrario, su pensamiento se volvió más claro, más útil. Descubrió que pensar con dirección no significa pensar menos, sino pensar mejor. Pensar para decidir, no para evitar. Pensar para ordenar, no para dispersarse. Pensar como una herramienta, no como un refugio. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus preocupaciones son realmente preguntas sin responder y cuántas son pensamientos que evitan una respuesta concreta? ¿Cuántas veces usas el análisis para protegerte de una decisión que sabes que tarde o temprano tendrás que tomar? ¿En qué áreas de tu vida pensar se ha convertido en una forma elegante de no actuar? No se trata de dejar de pensar, eso sería imposible y poco deseable. Se trata de darle al pensamiento una dirección consciente, de decidir para qué piensas, de preguntarte con honestidad si ese pensamiento te acerca a algo o simplemente te mantiene ocupado. La mente, cuando no tiene una tarea clara, se inventa problemas. Cuando la tiene, colabora. En el trabajo interior, esto implica revisar la relación que tienes con tus propios pensamientos, no como algo que debes controlar rígidamente, sino como algo que puedes orientar. La diferencia entre reflexión y rumiación no está en el contenido, sino en la intención. La reflexión busca comprensión para actuar. La rumiación busca seguridad para no actuar. Y esa diferencia se siente en el cuerpo. La reflexión aclara, la rumiación cansa. En la búsqueda de sentido, este sabotaje elegante es especialmente común. Se piensa mucho sobre el propósito, sobre el camino, sobre el para qué de la vida. Se leen libros, se escuchan charlas, se comparan filosofías. Y todo eso puede ser valioso. Pero cuando el pensamiento no se encarna en una práctica, en una decisión cotidiana, en una forma concreta de vivir, se convierte en una acumulación de ideas que no se integran. El sentido no se piensa hasta encontrarse, se construye mientras se vive.
Tal vez por eso, muchas personas profundamente reflexivas se sienten perdidas. No por falta de profundidad, sino por falta de dirección. Han desarrollado la capacidad de observar, pero no siempre la de elegir. Y elegir implica renunciar. Renunciar a otras opciones, a otras historias posibles, a otras versiones de uno mismo. Pensar sin dirección permite no renunciar a nada, pero también impide encarnar algo. ¿En qué momentos del día notas que tu mente se acelera sin llevarte a ningún lugar? ¿Qué decisiones postergas bajo la excusa de todavía lo estoy pensando? ¿Qué pasaría si aceptaras que no necesitas pensar más, sino decidir algo pequeño y sostenerlo? Este capítulo no propone una vida simplificada ni una mente silenciosa. Propone una mente honesta consigo misma. Una mente que reconoce cuándo está creando claridad y cuándo está creando ruido. Una mente que se atreve a orientar su energía, aunque la dirección no sea perfecta, porque pensar sin dirección no es neutral, no es inofensivo, es una forma de sabotaje que se disfraza de cuidado, de prudencia, de profundidad. Y como todo sabotaje elegante, actúa lentamente, no destruye de golpe, desgasta, te mantiene ocupado mientras el tiempo pasa, te da la sensación de estar haciendo algo cuando en el fondo estás evitando algo. El paso siguiente no será dejar de pensar, sino aprender a elegir el rumbo del pensamiento, y esa elección, aunque parezca mental, siempre termina expresándose en la forma en que vives, trabajas, amas y te relacionas contigo mismo. A partir de ahí, el pensamiento deja de ser un laberinto y empieza a convertirse en camino, y ese camino, aunque todavía no esté del todo claro, ya no es circular. Tu mente repite lo que no te atreves a enfrentar. Hay pensamientos que no se van. No importa cuánto intentes distraerte, organizarte mejor o pensar en otra cosa. Vuelven. A veces con la misma frase, a veces con distintas formas, pero con el mismo peso. No siempre son pensamientos dramáticos, muchas veces son sutiles, casi neutros, pero persistentes. Una inquietud vaga, una duda recurrente, una sensación de estar incompleto, de estar postergando algo que no sabes nombrar del todo. Y cuanto más intentas callarlos, más presencia tienen. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que esos pensamientos son un problema que hay que eliminar, corregir o sustituir por otros más positivos. Pero la experiencia real suele contradecir esa idea. Hay personas que han leído, trabajado y reflexionado mucho y aún así siguen atrapadas en los mismos bucles mentales. No porque les falte voluntad, sino porque están intentando resolver en la mente algo que no pertenece solo a la mente. La mente repite lo que no ha sido mirado de frente, no por maldad, no por sabotaje consciente, sino porque esa es su forma de pedir atención. Aquello que no se enfrenta de manera honesta busca una salida y la encuentra en la repetición. El pensamiento insistente no siempre señala un problema mental, muchas veces señala un conflicto vital que ha sido evitado durante demasiado tiempo. Esto se nota en la vida cotidiana de formas muy concretas. En el trabajo, por ejemplo, cuando alguien se siente constantemente irritado, aburrido o desmotivado, pero no se permite admitir que ya no está en el lugar adecuado. Entonces la mente empieza a repetir pensamientos de queja, comparaciones con otros, fantasías de escape. No se enfrenta a la verdad de fondo, porque hacerlo implicaría tomar decisiones incómodas, y la mente, al no encontrar acción, repite el mensaje. En las relaciones ocurre algo parecido. Hay vínculos que generan una tensión constante, una incomodidad difícil de explicar. Se piensa una y otra vez en lo que el otro hace mal, en lo que falta, en lo que debería cambiar. Pero no se enfrenta a lo esencial. Quizá un límite que no se ha puesto, una conversación que no se ha tenido, una verdad que no se ha querido aceptar. La mente entonces insiste, no para torturar, sino para señalar. Incluso en la rutina diaria, esos pensamientos repetitivos aparecen como cansancio sin causa clara, como falta de entusiasmo, como una sensación de estar viviendo en automático. No siempre es depresión ni ansiedad clínica. A veces es simplemente una vida que se ha ido acomodando alrededor de lo que resulta aceptable, pero que ha dejado de incluir lo que resulta verdadero. Y lo verdadero, cuando no se expresa, se transforma en ruido interno. Carl Gustav Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, no como una sentencia fatal, sino como una repetición. Lo no enfrentado busca forma. Si no se le da espacio en la conciencia, lo toma en los pensamientos, en las emociones, en los patrones que se repiten. La mente se convierte así en el escenario donde se representa una y otra vez aquello que no se ha querido mirar directamente.
Desde una perspectiva más práctica, esto explica por qué muchas personas se sienten mentalmente agotadas sin haber hecho nada grave. No están cansadas de vivir, están cansadas de evitar una decisión, una conversación, un reconocimiento interno. Y esa evitación constante tiene un costo. No siempre inmediato, pero sí acumulativo. La energía que se usa para no sentir, para no admitir, para no enfrentar, termina drenando la vitalidad. Hay una persona que llegó a este entendimiento de forma muy gradual. No estaba en crisis, no sentía que su vida fuera un desastre. Sin embargo, había una inquietud constante, pensamientos recurrentes sobre el mismo tema, siempre rodeándolo, nunca tocándolo del todo. Al principio creyó que era estrés, luego pensó que era falta de organización. Intentó cambiar hábitos, hacer más ejercicio, distraerse más. Nada funcionaba del todo. Un día, en un momento de calma inesperada, se dio cuenta de que esos pensamientos aparecían siempre que estaba a solas, sin estímulos externos. No eran intrusivos, eran insistentes, como si algo dentro estuviera esperando ese silencio para hablar. Y lo que decían no era nuevo. Era una verdad conocida, pero postergada. Una parte de su vida estaba desalineada con lo que realmente sentía y llevaba tiempo intentando convencerse de que no era tan importante. No tomó decisiones inmediatas, no cambió su vida de golpe, hizo algo más simple y más difícil a la vez, dejó de discutir mentalmente con esos pensamientos. En lugar de analizarlos una vez más, empezó a preguntarse qué emoción había debajo, no qué pensaba, sino qué sentía. Apareció miedo, no un miedo exagerado, sino un miedo cotidiano, miedo a equivocarse, a decepcionar, a perder estabilidad. Y al reconocerlo, algo se aflojó. Durante semanas, esa persona se permitió sentir ese miedo sin intentar resolverlo de inmediato, no como una terapia formal, sino como un acto de honestidad. Y poco a poco, la repetición mental fue perdiendo intensidad. No desapareció del todo, pero dejó de dominar. La mente ya no necesitaba gritar, porque había sido escuchada. El conflicto seguía ahí, pero ahora estaba en el lugar correcto, en la conciencia, no en el ruido. Esto no significa que cada pensamiento repetitivo esconda una gran revelación. A veces señala algo pequeño, pero significativo. Un límite que se ha postergado, un deseo que se ha minimizado, un cansancio que no se ha respetado. El problema no es la magnitud, sino la negación. Lo que no se enfrenta, por pequeño que sea, se acumula. Brian Tracy suele hablar de la importancia de enfrentar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. No desde la dureza, sino desde la claridad. Enfrentar no es pelear, ni forzar soluciones inmediatas. Es admitir. Admitir que algo no funciona, que algo duele, que algo se ha terminado o que algo necesita cambiar. Esa admisión, aunque incómoda, libera una enorme cantidad de energía mental. Metafísicamente se podría decir que la mente es un mensajero. No crea el conflicto, lo comunica. Cuando se le pide que calle sin haber atendido el mensaje, insiste. Cuando se le escucha, se calma. Por eso no basta con técnicas para controlar el pensamiento. El pensamiento no necesita control, necesita comprensión, no para justificarlo, sino para integrarlo. ¿Hay algún tema que aparezca una y otra vez en tu mente, aunque intentes ignorarlo? ¿Qué emoción sientes justo antes de que ese pensamiento surja? ¿Qué pasaría si, en lugar de analizarlo una vez más, te permitieras sentir lo que hay debajo, aunque sea incómodo? ¿Qué verdad podrías estar evitando por miedo a lo que implicaría aceptar? En el trabajo interior, enfrentar no siempre significa actuar de inmediato. A veces significa detenerse y reconocer. Otras veces significa decir en voz alta algo que solo se ha pensado. Otras, simplemente aceptar que una etapa se ha agotado. La mente repite mientras espera ese gesto de honestidad. Cuando llega, aunque sea parcial, algo cambia. En las relaciones, enfrentar puede ser admitir que se está sosteniendo un vínculo por costumbre, o reconocer que se necesita algo que no se ha pedido, o aceptar que el otro no puede dar lo que se espera. Mientras eso no se enfrente, la mente seguirá repasando escenas, conversaciones imaginarias, reproches silenciosos, no para castigarte, sino para empujarte a una claridad que evitas. En la rutina, enfrentar puede ser reconocer que se vive demasiado rápido o demasiado desconectado, que se ha normalizado el cansancio, que se ha pospuesto el descanso real, que se ha dejado de escuchar el cuerpo. La mente, entonces, repite en forma de inquietud, de dispersión, de insatisfacción vaga.
No se trata de vivir enfrentando todo de manera abrupta, eso sería insostenible. Se trata de cultivar una relación más honesta con lo que aparece dentro, de confiar en que si algo insiste no es para destruirte, sino para orientarte. La mente no es el problema, es el mapa, pero un mapa no sirve si se ignora el territorio que señala. Muchas personas temen enfrentar porque creen que hacerlo las obligará a tomar decisiones para las que no están listas. Y a veces es cierto. Pero no enfrentar también es una decisión, solo que inconsciente, y suele tener consecuencias más largas y más desgastantes. Enfrentar, aunque duela, suele ser más breve que evitar durante años. Este capítulo no busca empujarte a confrontaciones dramáticas ni a cambios radicales. Busca invitarte a escuchar de otro modo tus pensamientos repetitivos, no como enemigos, no como fallos, sino como señales, señales de algo que pide ser visto con más verdad y menos juicio. La disciplina mental empieza cuando dejas de justificarte. Hay una idea muy extendida sobre la disciplina que la presenta como dureza, como rigidez, como una especie de fuerza casi militar que se impone a la vida. Pero en la experiencia real, la disciplina mental no empieza así. No empieza con grandes decisiones ni con promesas solemnes. Empieza en un lugar mucho más incómodo y mucho más silencioso, cuando dejas de justificarte a ti mismo. Justificarse no siempre suena a excusa evidente. A veces es sofisticado, razonable, incluso lógico. Hoy no, porque estoy cansado. Ahora no es el mejor momento. Cuando tenga más tiempo. No vale la pena discutirlo. Así soy yo. Cada una de estas frases puede ser cierta en un contexto concreto. El problema aparece cuando se convierten en un idioma habitual, en la forma automática de explicarte por qué no haces, no dices o no eliges aquello que, en el fondo, sabes que te corresponde. La mente es muy hábil para protegernos del malestar inmediato, y la justificación es una de sus herramientas favoritas. Justificar calma, reduce la tensión, evita el conflicto interno. En el momento incluso puede sentirse como autocuidado, pero a largo plazo tiene un efecto corrosivo, porque cada vez que te justificas sin honestidad, debilitas algo esencial, la confianza en ti mismo. No es una pérdida brusca, es lenta, imperceptible. Cada pequeña renuncia justificada deja una huella, no tanto en la memoria consciente, sino en la sensación interna de coherencia. Empiezas a sentir que te fallas, pero no sabes exactamente cuándo ni cómo. Solo sabes que algo dentro se va apagando. No la motivación, sino el respeto propio. En la vida cotidiana esto se manifiesta de muchas maneras. En el trabajo, por ejemplo, cuando sabes que podrías prepararte mejor, comunicarte mejor, poner un límite o proponer una idea, pero decides no hacerlo porque no es tan importante. Y puede que no lo sea en ese momento puntual, pero cuando esa renuncia se repite, la mente aprende algo peligroso, que tus impulsos de crecimiento no son prioritarios, y lo registra. En las relaciones ocurre algo similar. Callas lo que sientes para evitar incomodidad. Toleras actitudes que te desgastan porque no quieres problemas. Postergas conversaciones necesarias porque no es el momento adecuado. Cada una de esas decisiones puede parecer madura, incluso empática. Pero si no hay una revisión honesta, se convierten en una acumulación de silencios que la mente no olvida. Luego aparecen pensamientos repetitivos, irritación difusa, distancia emocional. No porque seas conflictivo, sino porque has aprendido a justificar tu propia incomodidad. En la rutina diaria, la justificación se disfraza de cansancio, y el cansancio es real. Nadie niega eso. Pero hay una diferencia entre respetar el cansancio y usarlo como argumento permanente para no hacer lo que sabes que te ordena por dentro. Cuando todo se explica desde el agotamiento, la vida se vuelve cada vez más pequeña, no porque falte energía, sino porque se ha entrenado a la mente a rendirse antes de tiempo. Brian Tracy habla de la autodisciplina como la capacidad de hacer lo que es importante incluso cuando no apetece, no desde la violencia interna, sino desde el compromiso con uno mismo. Y ese compromiso no se rompe con grandes fracasos, sino con pequeñas justificaciones diarias. Cada mañana innecesario, cada no pasa nada, cada luego lo veo, va formando una identidad que se percibe a sí misma como alguien que posterga. Y esa identidad pesa. La disciplina mental no consiste en forzarte a hacer todo. Consiste en dejar de mentirte con elegancia,
en reconocer cuándo una explicación es legítima y cuándo es solo una forma refinada de evitar una incomodidad necesaria. Esa diferencia no se aprende en libros. Se aprende escuchando la sensación interna que aparece después de justificarte. Esa mezcla de alivio momentáneo y vacío posterior. Esa señal es clara, aunque solemos ignorarla. Hay una persona que llegó a este punto no por ambición, sino por cansancio. Se consideraba alguien razonable, flexible, comprensivo consigo mismo. Y lo era. Pero con el tiempo empezó a notar una distancia creciente entre lo que pensaba que era capaz de hacer y lo que realmente hacía. No por falta de capacidad, sino por una sucesión de justificaciones pequeñas y bien argumentadas. No se sentía mal de inmediato. Cada decisión tenía sentido. Pero al final del día había una sensación de insatisfacción difícil de nombrar, como si se hubiera traicionado de forma sutil. Un día, sin dramatismo, decidió observar algo concreto. Cada vez que no hacía algo que había considerado importante, anotaba mentalmente la razón que se daba, no para juzgarla, solo para verla. Descubrió un patrón. Las razones se repetían: cansancio, falta de tiempo, falta de claridad. Y entonces apareció una pregunta incómoda. Si esas razones son siempre las mismas, ¿por qué esperar que mañana sean distintas? Esa pregunta no buscaba culpabilidad, buscaba responsabilidad. No la responsabilidad de hacerlo todo, sino la de dejar de esconderse detrás de explicaciones que ya no convencían ni siquiera a él. Empezó a hacer algo simple y exigente a la vez. Cuando aparecía una justificación, se preguntaba si estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de esa decisión sin resentimiento. No si la decisión era correcta o incorrecta, sino si estaba dispuesto a cargar con ella conscientemente. A veces la respuesta era sí, y entonces descansaba sin culpa. Otras veces la respuesta era no, y entonces hacía lo que estaba evitando, aunque fuera a medias, aunque fuera imperfecto. Con el tiempo notó un cambio profundo. No se volvió más productivo en términos externos, se volvió más íntegro. Empezó a confiar más en su palabra interna, y esa confianza trajo calma. No una calma pasiva, sino una calma firme. La mente dejó de debatirse tanto porque ya no necesitaba justificarse constantemente. Había una línea más clara entre decidir descansar y decidir evitar. Desde una perspectiva más profunda, la justificación constante fragmenta la energía mental. Cada vez que te explicas por qué no haces algo que sabes que te corresponde, se crea una fisura interna. No es culpa, es incoherencia. Y la mente, que busca coherencia por naturaleza, reacciona con ruido. Aparecen pensamientos, dudas, ansiedad leve, insatisfacción. No porque estés fallando, sino porque estás desalineado. Metafísicamente, se podría decir que la energía sigue a la decisión honesta, no a la intención vaga, no al deseo abstracto, sino a la elección clara, incluso cuando esa elección es descansar o no avanzar. La clave está en la honestidad. Cuando te justificas sin honestidad, la energía se dispersa. Cuando eliges con conciencia, aunque elijas no actuar, algo se ordena. ¿En qué áreas de tu vida te explicas demasiado por qué no haces lo que sabes que podrías hacer? ¿Qué frases se repiten cuando te justificas? ¿Cómo te sientes después de hacerlo, más allá del alivio inmediato? ¿Qué parte de ti se apaga un poco cada vez que eliges la comodidad de la explicación en lugar de la incomodidad de la coherencia? La disciplina mental no es un castigo, es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu capacidad de elegir. No se trata de exigirte más, sino de engañarte menos, de dejar de negociar constantemente con tu propia palabra, de reconocer que cada decisión, incluso la más pequeña, construye una relación contigo mismo. En el trabajo interior, esto implica revisar el lenguaje que usas contigo, no para volverlo duro, sino para volverlo claro. La claridad es más exigente que la dureza, porque no permite esconderse. Cuando dices «no quiero hacerlo ahora», es distinto a decir «no puedo hacerlo». Uno es una elección, el otro es una excusa, y la mente sabe la diferencia, aunque intentes confundirla. En las relaciones, dejar de justificarse puede significar aceptar que algo te duele, aunque no sepas aún qué hacer con eso. Puede significar admitir que estás evitando una conversación por miedo, no por prudencia. Ese reconocimiento, aunque no conduzca a una acción inmediata, ya es un acto de disciplina mental, porque deja de mentirte. En la rutina, puede significar reconocer que estás cansado, pero también que ese cansancio se agrava porque postergas lo que te daría sentido.
A veces no estamos agotados por hacer demasiado, sino por no hacer lo que importa. Pensar distinto exige incomodarte primero. Hay una expectativa silenciosa que acompaña a muchas personas cuando deciden pensar distinto. Esperan claridad inmediata, alivio, una sensación de expansión tranquila, como si cambiar la forma de pensar fuera un acto limpio, ordenado, casi elegante. Pero la experiencia real suele ir por otro camino. Pensar distinto de verdad incomoda primero, no porque esté mal hecho, sino porque desarma algo conocido. Y lo conocido, incluso cuando duele, da una falsa sensación de seguridad. La incomodidad no aparece como un error del proceso, sino como su señal más honesta. Cuando una idea nueva entra en contacto con una identidad antigua, se produce fricción. Esa fricción se siente en el cuerpo, en la emoción, en la mente. Aparece la duda, la resistencia, el impulso de volver a lo familiar. No porque lo nuevo sea incorrecto, sino porque lo viejo está profundamente arraigado. Durante mucho tiempo se ha vendido la idea de que el cambio interno debería sentirse inspirador, luminoso, motivador, y a veces lo es. Pero antes de eso casi siempre hay un período de desorden, un momento en el que lo que antes funcionaba ya no convence, pero lo nuevo todavía no se siente propio. Ese espacio intermedio es incómodo, y muchas personas abandonan ahí no porque no puedan cambiar, sino porque interpretan la incomodidad como una señal de que algo va mal. En la vida cotidiana esto se manifiesta de maneras muy concretas. En el trabajo, por ejemplo, cuando alguien empieza a cuestionar la forma en que ha venido haciendo las cosas. Tal vez se da cuenta de que ha vivido reaccionando, adaptándose, cumpliendo expectativas ajenas. Decide pensar distinto, pero ese pensamiento nuevo no trae calma inmediata. Trae preguntas incómodas. ¿Por qué he aceptado esto tanto tiempo? ¿Qué parte de mí se ha conformado? ¿Qué tendría que arriesgar si cambio de verdad? Y ante esas preguntas, la mente busca refugio. No porque no quiera avanzar, sino porque no quiere sentir la incertidumbre que acompaña a la posibilidad real de cambio. En las relaciones, pensar distinto puede significar dejar de interpretar todo desde el mismo lugar. Tal vez empezar a reconocer patrones propios, no solo errores ajenos. Eso incomoda, porque rompe la narrativa en la que uno se sentía claro y el otro confuso. Pensar distinto ahí no se siente como alivio, se siente como vulnerabilidad, como perder una posición conocida, y esa pérdida duele, aunque sea necesaria. En la rutina diaria, la incomodidad aparece cuando intentas salir del automático, cuando ya no te distraes con lo de siempre, cuando no te explicas todo con las mismas frases. Aparece un vacío breve, un silencio raro. La mente no sabe bien qué hacer ahí, y muchas veces ese silencio se interpreta como falta de sentido, cuando en realidad es un espacio nuevo que todavía no ha sido habitado. Brian Tracy habla del crecimiento como un proceso que exige salir de la zona de comodidad, no como un eslogan, sino como una realidad psicológica. La comodidad no es solo externa, es mental. Está hecha de hábitos de pensamiento, de interpretaciones repetidas, de explicaciones que ya conocemos. Pensar distinto implica abandonar esa comodidad mental, y el primer síntoma de ese abandono es la incomodidad. Desde una perspectiva más profunda, podría decirse que la incomodidad es el punto en el que una vieja identidad empieza a soltarse. No se va de golpe, se resiste, cuestiona, genera argumentos para volver atrás. La mente, que ha construido coherencia durante años, no se reorganiza sin protestar. Y esa protesta no siempre es ruidosa. A veces se disfraza de cansancio, de confusión, de desmotivación repentina. Hay una persona que experimentó esto sin entenderlo al principio. Llevaba tiempo sintiendo que su forma de pensar ya no le servía. No era negativa, pero sí limitante. Siempre interpretaba las situaciones desde la prudencia excesiva, desde el control, desde la necesidad de tener todo claro antes de moverse. Decidió empezar a pensar distinto, a permitirse actuar sin certezas completas, y ahí apareció algo inesperado: incomodidad intensa. No se sentía más libre, se sentía torpe. Dudaba de sus decisiones. Se preguntaba si no estaría cometiendo errores. Extrañaba la seguridad de su antigua forma de pensar, aunque esa seguridad la hubiera mantenido estancada. Por momentos quiso volver atrás, convencerse de que no era el momento, pero algo dentro le indicó que esa incomodidad no era un aviso para detenerse, sino una señal de ajuste. En lugar de huir de esa sensación, decidió observarla. Notó que la incomodidad aparecía justo cuando hacía algo coherente con su nuevo pensamiento, cuando decía algo distinto, cuando ponía un límite,
cuando elegía sin tener todas las garantías. No aparecía cuando volvía a lo de siempre. Entonces entendió algo clave. La incomodidad no era el problema, era el precio. No el precio del error, sino el precio del crecimiento. Crecer duele un poco. No siempre, no de forma dramática, pero sí de manera suficiente como para sacarte de la inercia. Y ese dolor no es castigo, es señal de que algo se está reconfigurando. Psicológicamente, esto tiene sentido. El cerebro está diseñado para ahorrar energía y proteger patrones conocidos. Cuando introduces un pensamiento distinto, el sistema interno se activa. Hay alerta, hay resistencia. No porque estés en peligro, sino porque estás rompiendo una economía interna que llevaba tiempo funcionando. Y toda ruptura de hábito genera incomodidad antes de generar estabilidad. Metafísicamente se podría decir que el pensamiento nuevo necesita un espacio que todavía no existe. Ese espacio se crea atravesando la incomodidad, no evitándola. La energía no se reorganiza en la comodidad, se reorganiza en el movimiento. Y el movimiento inicial casi siempre es torpe. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has vuelto a una forma de pensar conocida solo porque la nueva te hacía sentir inseguro? ¿Cuántas decisiones has abandonado no porque fueran incorrectas, sino porque te hacían sentir expuesto? ¿Qué incomodidad estás interpretando hoy como señal de error cuando podría ser señal de ajuste? El problema no es incomodarte. El problema es no saber qué hacer con esa incomodidad. Cuando no se entiende, se evita. Cuando se evita, se refuerza el patrón antiguo. Y entonces el pensamiento distinto se queda en idea, no en experiencia. Para que un pensamiento nuevo se integre, tiene que atravesar el cuerpo, la emoción, la acción. Tiene que sentirse extraño antes de sentirse propio. En el trabajo interior, esto implica aprender a tolerar la sensación de no tener todas las respuestas, de no saber si estás haciendo lo correcto, pero saber que estás siendo honesto contigo. Esa honestidad no siempre tranquiliza de inmediato, a veces inquieta, pero es una inquietud viva, no un ruido muerto. En las relaciones, pensar distinto puede significar aceptar que no tienes control sobre la respuesta del otro, que expresar lo que sientes puede cambiar dinámicas, y eso asusta, pero no expresar también tiene consecuencias, solo que más silenciosas. La incomodidad de hablar es breve, la incomodidad de callar se acumula. En la rutina, pensar distinto puede implicar romper pequeñas costumbres que te daban seguridad, cambiar horarios, priorizarte, decir no, decir sí, cuando antes decías no. Cada uno de esos gestos genera una incomodidad inicial. Y cada vez que la atraviesas, algo se afianza. No una certeza absoluta, sino una confianza interna nueva. El pensamiento correcto siempre exige una decisión incómoda. Hay una idea que suele tranquilizar a la mente cuando empieza a cambiar, creer que pensar mejor resolverá las cosas por sí solo. Como si el simple hecho de entender algo, de verlo con más claridad, fuera suficiente para que la vida se reordene. Pero la experiencia termina enseñando otra cosa. El pensamiento correcto, cuando es auténtico, no se queda flotando en la cabeza, empuja. Y casi siempre empuja hacia una decisión que incomoda. Pensar correctamente no es llegar a una conclusión elegante, es llegar a un punto donde ya no puedes seguir igual sin traicionarte. Ahí es donde muchas personas se detienen, no porque no entiendan, sino porque entienden demasiado bien lo que tendrían que hacer después. Y ese después da miedo, no por la magnitud de la decisión, sino por lo que implica perder una imagen, una costumbre, una comodidad, una versión conocida de uno mismo. La mente suele presentar ese momento como si fuera un exceso. No hace falta llegar tan lejos. Con saberlo, es suficiente. Ya cambiará solo. Y así, el pensamiento que parecía correcto se diluye en reflexión sin consecuencia. No porque sea falso, sino porque no se ha querido asumir el costo emocional de llevarlo a la práctica. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. En el trabajo, por ejemplo, cuando alguien comprende que está sosteniendo una situación que ya no le hace bien, lo piensa, lo analiza, lo confirma desde distintos ángulos, llega a una comprensión clara, pero esa comprensión exige una decisión: hablar, cambiar, renunciar, poner un límite, y esa decisión incomoda. Trae incertidumbre, puede alterar la estabilidad. Entonces aparece la tentación de seguir pensando un poco más, como si el tiempo pudiera suavizar lo inevitable.
En las relaciones ocurre algo parecido. A veces el pensamiento correcto es aceptar que algo no está funcionando como se dice que funciona, que hay una distancia emocional, una falta de reciprocidad, un desgaste. Pensar eso con honestidad duele, pero más duele decidir qué hacer con esa verdad, porque decidir implica exponerse, arriesgar el vínculo, salir del papel conocido, y ahí muchas personas prefieren quedarse en la comprensión silenciosa antes que atravesar la decisión incómoda. En la rutina diaria, el pensamiento correcto puede ser reconocer que se está viviendo de una forma que ya no representa lo que uno es, que se ha normalizado el cansancio, la postergación, la falta de entusiasmo. Esa claridad no siempre trae alivio. A veces trae una pregunta incómoda: ¿qué voy a hacer distinto ahora que ya lo veo? Y esa pregunta no se responde con teoría, se responde con elección. Brian Tracy insiste en que la claridad sin acción no transforma. No como reproche, sino como observación práctica. Entender algo no cambia el resultado si no modifica el comportamiento. Y modificar el comportamiento siempre implica incomodidad, porque rompe una inercia. No hay pensamiento verdaderamente correcto que no desemboque en una decisión. Si no hay decisión, probablemente no era tan correcto como parecía, o no se estaba dispuesto a asumirlo del todo. Desde una mirada más profunda, podría decirse que el pensamiento correcto es aquel que alinea. Alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Pero esa alineación no es automática. Exige un gesto consciente, un corte, una elección que no siempre se siente segura. A veces se siente simplemente honesta. Hay una persona que llegó a este punto después de mucho trabajo interior. Había leído, reflexionado, cuestionado sus patrones. Tenía un lenguaje interno más claro, más consciente. Sin embargo, algo seguía estancado. No era ignorancia, era postergación. Sabía qué estaba pasando en su vida, pero no estaba decidiendo en consecuencia. Un día se dio cuenta de algo simple y perturbador. Cada vez que tenía una claridad importante, sentía alivio inmediato. Y luego, nada cambiaba. La vida seguía igual. La comprensión se convertía en consuelo, y ese consuelo le permitía seguir evitando la decisión incómoda que esa claridad pedía. Decidió entonces hacer algo distinto. No tomar grandes decisiones de golpe, sino observar una cosa concreta: qué decisión estaba evitando cada vez que decía «ya lo entiendo», y casi siempre aparecía la misma sensación: miedo. No un miedo exagerado, sino un miedo práctico, miedo a equivocarse, a perder aprobación, a complicarse la vida. En lugar de juzgar ese miedo, empezó a incluirlo en la ecuación, a aceptar que la decisión correcta no iba a sentirse cómoda y que esperar comodidad era una forma de seguir evitando. Empezó a tomar decisiones pequeñas pero alineadas con lo que ya sabía. Decisiones que no daban placer inmediato, pero sí una sensación profunda de coherencia. Con el tiempo, algo cambió. No la ausencia de miedo, sino la relación con él. La incomodidad dejó de ser una señal de error y se convirtió en una señal de honestidad. Cuando una decisión incomodaba, no se preguntaba si era la mejor, sino si era coherente con lo que ya había comprendido. Y esa coherencia empezó a generar una calma distinta, más sólida. Psicológicamente, esto tiene sentido. El cerebro busca coherencia entre pensamiento y acción. Cuando no la encuentra, genera tensión. Esa tensión se manifiesta como ansiedad leve, irritación, cansancio mental. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás sosteniendo una disonancia interna. Sabes algo, pero no actúas en consecuencia, y la mente no sabe qué hacer con esa brecha. Metafísicamente, se podría decir que la energía sigue a la decisión, no al pensamiento. El pensamiento abre posibilidades, pero es la decisión la que las encarna. Mientras no hay decisión, la energía queda suspendida, y esa suspensión se siente como estancamiento, no porque falte potencial, sino porque falta dirección encarnada. ¿Hay algo que ya sabes pero sigues evitando decidir? ¿Qué decisión incómoda está esperando detrás de una comprensión que ya tienes clara? ¿Qué temes perder si eliges actuar en coherencia con lo que piensas? ¿Qué estás perdiendo ahora por no decidir? El pensamiento correcto no siempre se siente inspirador. A veces se siente pesado, serio, incluso triste, porque implica dejar atrás algo que fue importante, aunque ya no lo sea. Implica aceptar límites, reconocer finales, asumir responsabilidades. No es una idea brillante, es una verdad práctica.
En el trabajo interior, esto implica dejar de buscar pensamientos que reconforten y empezar a escuchar aquellos que incomodan, no para castigarte, sino para orientarte. La mente, cuando funciona bien, no solo explica, señala, indica, y cuando indica algo incómodo suele ser porque ahí hay una decisión pendiente. En las relaciones, el pensamiento correcto puede ser admitir que necesitas algo distinto a lo que estás recibiendo, o que el otro no puede darte lo que esperas. Esa claridad exige una decisión, hablar, ajustar expectativas, tomar distancia. No decidir también es decidir, solo que de forma pasiva. Y la pasividad suele generar más desgaste que la confrontación honesta. En la rutina, el pensamiento correcto puede ser reconocer que estás viviendo por inercia, que has dejado de elegir conscientemente. Esa comprensión no sirve de mucho si no va acompañada de un gesto distinto, aunque sea pequeño. Cambiar una prioridad, proteger un espacio, decir no a algo que te agota. Cada uno de esos gestos incomoda al principio, y cada uno fortalece algo interno. La mente se reprograma con repetición aplicada, no con inspiración. Hay un momento, después de entender muchas cosas, en el que aparece una frustración silenciosa. Sabes más, te conoces mejor, has identificado patrones, miedos, hábitos que no te sirven, incluso has tomado decisiones incómodas, y aún así, ciertas reacciones vuelven, ciertos pensamientos regresan, ciertos comportamientos reaparecen cuando estás cansado, cuando algo te descoloca, cuando baja la guardia. Entonces surge la duda, ¿de qué sirve tanta conciencia si sigo cayendo en lo mismo? Esa pregunta no es señal de fracaso, es señal de que estás entrando en una capa más profunda del cambio, una capa menos romántica y más real. Porque la mente no se transforma por momentos de claridad, sino por repetición aplicada. La inspiración abre la puerta, la repetición cambia la estructura. Vivimos en una cultura que glorifica el instante revelador, el momento en que todo encaja, la charla que te sacude, el libro que te despierta, y esos momentos importan mucho, pero su función no es reprogramar, sino orientar. Señalan el camino, no lo recorren por ti. El problema aparece cuando confundimos la emoción de entender con el proceso de cambiar. Cambiar implica entrenar a la mente a responder distinto una y otra vez, en contextos reales. No cuando estás inspirado, sino cuando estás cansado. No cuando todo fluye, sino cuando algo se tuerce. Ahí es donde la repetición aplicada entra en juego. No como una técnica mecánica, sino como una forma de compromiso silencioso contigo mismo. Brian Tracy ha insistido durante años en que la repetición es la base de cualquier cambio duradero. No desde la rigidez, sino desde la comprensión de cómo funciona la mente humana. La mente aprende por experiencia repetida, no por intención aislada. Puedes entender una idea profunda hoy y olvidarla mañana si no la encarnas en acciones pequeñas y constantes. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. En el trabajo, por ejemplo, una persona puede comprender que necesita comunicarse mejor, poner límites, organizarse distinto, puede sentirse muy clara al respecto después de una reflexión profunda, pero al día siguiente, bajo presión, vuelve a reaccionar como siempre. No porque no haya entendido, sino porque su mente aún no ha sido entrenada para responder de otra forma en ese contexto. En las relaciones ocurre lo mismo. Puedes reconocer que tiendes a callar, a complacer, a evitar conflictos. Puedes incluso decidir que vas a actuar distinto. Pero cuando aparece la situación real, el cuerpo se tensa, la emoción se activa y el hábito toma el control. No porque seas débil, sino porque ese hábito ha sido reforzado durante años. Y un hábito no se disuelve con una epifanía, se transforma con repetición consciente. En la rutina diaria, la brecha entre inspiración y repetición se vuelve evidente. Hay días en los que te sientes alineado, con energía, con claridad, y otros en los que todo pesa más. Si tu cambio depende solo de los días buenos, será frágil. La mente no se reprograma en los picos de motivación, sino en los momentos neutros, incluso incómodos, donde eliges repetir una respuesta distinta aunque no te apetezca. Metafísicamente, podría decirse que la repetición aplicada crea un nuevo cauce energético. La energía sigue el camino más transitado. Durante años, tu mente ha transitado los mismos recorridos, las mismas interpretaciones, las mismas reacciones, las mismas excusas. Pretender que eso cambie solo por entenderlo es desconocer cómo se forma una estructura interna.
Para crear un cauce nuevo hay que transitarlo muchas veces hasta que deje de sentirse forzado y empiece a sentirse natural. Hay una persona que entendió esto después de mucho desánimo. Había tenido momentos de gran claridad, incluso transformadores. Se sentía distinta durante un tiempo, pero luego, sin darse cuenta, volvía a viejas formas de pensar y actuar. Eso la hacía sentirse incoherente, como si se estuviera engañando a sí misma. Durante un periodo se juzgó por ello. Pensó que no tenía disciplina, que no estaba trabajando lo suficiente en sí misma, hasta que empezó a observar algo con más calma. Notó que cada vez que intentaba cambiar desde la inspiración, esperaba resultados rápidos, y cuando no llegaban, se frustraba. No estaba fallando en entender, estaba fallando en sostener. Decidió entonces cambiar el enfoque. En lugar de buscar sentirse distinta, se propuso hacer algo distinto de forma repetida. Algo pequeño, casi insignificante. En su caso, era responder de manera más consciente en una situación concreta que se repetía a diario. No siempre lo lograba. A veces se daba cuenta tarde, pero cada vez que lo lograba, aunque fuera mínimamente, lo registraba internamente, no como logro, sino como evidencia. Con el tiempo algo empezó a cambiar. No de forma espectacular, sino silenciosa. La respuesta nueva empezó a aparecer con más facilidad. Ya no necesitaba pensarla tanto. El cuerpo la reconocía. La mente había empezado a aprender, no porque fuera brillante, sino porque había sido repetida. Ese fue el momento en que entendió algo clave. La mente no se convence, se entrena. Y entrenar no es castigar ni forzar, es repetir con paciencia. La repetición aplicada no es obsesiva, es constante, no exige perfección. Exige presencia. Psicológicamente esto explica por qué muchas personas se sienten estancadas a pesar de saber mucho. Saben, pero no practican de forma consistente, no por falta de voluntad, sino porque esperan que el cambio se sienta inspirador todo el tiempo. Y no lo es. A veces es aburrido, a veces es incómodo, a veces es simplemente repetir algo que ya sabes cuando preferirías no hacerlo. ¿En qué áreas de tu vida confías demasiado en la inspiración y muy poco en la repetición? ¿Qué comportamiento nuevo esperas que aparezca de forma natural sin haberlo entrenado? ¿Qué hábito antiguo sigue dominando no porque sea correcto, sino porque es el más practicado? El error no está en inspirarte, está en detenerte ahí. La inspiración es un inicio, no un método. El método es la repetición aplicada, aplicada a situaciones reales, no a escenarios ideales, aplicada cuando estás cansado, no solo cuando estás lúcido, aplicada sin dramatismo, sin exigencias heroicas. En el trabajo interior, esto implica redefinir qué significa avanzar. Avanzar no es sentirte distinto cada día. Avanzar es responder distinto, te sientas como te sientas. Es elegir una conducta alineada aunque la emoción no acompañe. Con el tiempo, la emoción se ajusta, pero primero se ajusta la acción. En las relaciones, la repetición aplicada puede ser algo tan simple como decir lo que sientes una vez más de lo que te resulta cómodo, o escuchar sin interrumpir una vez más de lo habitual, o poner un límite de forma consistente, aunque genere tensión. Cada repetición refuerza una identidad nueva, no porque lo declares, sino porque lo practicas. En la rutina, puede ser sostener un espacio para ti aunque no tengas ganas, o cumplir una promesa pequeña que te hiciste. No como una hazaña, sino como un gesto de coherencia. La mente registra esos gestos, aprende de ellos, se reconfigura lentamente. Cuando ordenas tus pensamientos, tu entorno se reacomoda. Hay un momento en el proceso de cambio en el que algo empieza a moverse sin que lo empujes directamente. No ocurre de forma espectacular ni inmediata. No es una transformación externa repentina. Es más bien una sensación extraña de coherencia, como si, al ordenar algo dentro, lo de fuera comenzara a responder de otra manera, no porque el mundo obedezca, sino porque tú ya no te relacionas con él desde el mismo lugar. Durante mucho tiempo se cree que el desorden externo es la causa del caos interno, el trabajo, las relaciones, las circunstancias, la falta de tiempo, el ruido. Todo parece empujar desde fuera, y en parte es cierto, pero llega un punto en el que se vuelve evidente algo más incómodo. Gran parte del desorden externo se sostiene porque el interno no ha sido atendido, no como culpa, sino como reflejo. Ordenar los pensamientos no significa controlarlos ni volverlos perfectos. Significa darles un lugar, dejar de pensar todo al mismo tiempo, dejar de vivir reaccionando a cada estímulo como si fuera urgente. Cuando los pensamientos están desordenados, las decisiones se vuelven erráticas.
Cuando las decisiones son erráticas, el entorno se vuelve inestable. No por mala suerte, sino por falta de dirección interna. Esto se nota de manera muy concreta en la vida cotidiana. En el trabajo, por ejemplo, cuando una persona vive con la mente dispersa, saltando de preocupación en preocupación, sin una jerarquía clara. Todo parece importante, todo parece urgente. Se responde a mensajes sin pensar, se aceptan compromisos sin medir, se trabaja mucho pero se avanza poco. El entorno laboral se vuelve caótico no porque falten oportunidades, sino porque falta claridad interna para elegir. Cuando esa misma persona empieza a ordenar sus pensamientos, no desde la exigencia, sino desde la honestidad, algo cambia. Empieza a distinguir lo esencial de lo accesorio. Aprende a decir no sin tanta explicación. Decide con menos dramatismo. Y entonces el entorno responde. No mágicamente, sino de forma lógica. Menos conflictos innecesarios, menos urgencias ficticias, más foco. El entorno se reacomoda porque la persona ya no lo alimenta desde el caos. En las relaciones ocurre algo similar. Cuando los pensamientos están desordenados, las emociones se mezclan. Se espera algo, se teme otra cosa, se dice una tercera. El otro recibe señales confusas. Aparecen malentendidos, tensiones, reproches. No porque falte amor, sino porque falta claridad interna. Cuando una persona no sabe bien qué quiere, qué necesita o qué límite tiene, el vínculo se resiente. Ordenar los pensamientos en ese ámbito no significa tener todas las respuestas, sino reconocer lo que es propio, saber qué sientes sin culpar al otro por ello, saber qué esperas sin exigirlo implícitamente, saber qué no puedes sostener sin justificarte de más. Cuando esa claridad aparece, la relación cambia. A veces se fortalece, a veces se redefine, a veces se termina. Pero deja de ser caótica. El entorno emocional se reacomoda porque tú ya no proyectas tu confusión sobre el otro. Brian Tracy habla de la claridad como uno de los activos más valiosos que una persona puede desarrollar, no como un estado mental ideal, sino como una práctica cotidiana. Claridad no es certeza absoluta. Es orden interno suficiente para tomar decisiones coherentes, y esas decisiones, sostenidas en el tiempo, transforman el contexto. Desde una mirada más profunda podría decirse que el entorno es un espejo dinámico. No refleja pensamientos aislados, sino patrones mentales sostenidos. Cuando tus pensamientos están dispersos, tu energía también lo está. Cuando tu energía está dispersa, tus acciones carecen de dirección, y el entorno responde a esa falta de dirección con desorden, resistencia o estancamiento. Hay una persona que llegó a notar este vínculo no desde la teoría, sino desde la experiencia. Vivía con la sensación constante de que todo estaba fuera de control. No un caos evidente, sino una acumulación de pequeños frentes abiertos. Tareas pendientes, conversaciones inconclusas, decisiones postergadas. Se sentía ocupada todo el tiempo, pero avanzaba poco. El entorno parecía exigirle cada vez más. Un día decidió hacer algo aparentemente simple, dejar de pensar en todo al mismo tiempo. No resolverlo todo, solo ordenarlo. Empezó por reconocer qué pensamientos eran recurrentes y cuáles eran solo ruido, qué preocupaciones dependían de ella y cuáles no, qué decisiones estaba evitando. No tomó acción inmediata sobre todo, solo ordenó. Ese orden interno no se sintió eufórico, se sintió sobrio, como limpiar una habitación después de mucho tiempo. No todo se resolvió, pero se volvió visible. Y a partir de ahí, algo curioso empezó a pasar. Las conversaciones se volvieron más claras. Algunas personas dejaron de exigir tanto. Algunas situaciones se simplificaron. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella ya no reaccionaba desde el mismo desorden. Psicológicamente, esto tiene sentido. Cuando una persona está clara internamente, transmite señales coherentes. Sus palabras, sus silencios, sus decisiones tienen un hilo conductor. El entorno responde mejor a la coherencia que a la perfección. No necesita que lo tengas todo resuelto, necesita que seas predecible emocionalmente. Y la predictibilidad nace del orden interno. Metafísicamente se podría decir que ordenar los pensamientos alinea la energía, no en un sentido abstracto, sino práctico. La energía deja de dispersarse en conflictos internos y se concentra en lo esencial. Cuando eso ocurre, las circunstancias tienden a acomodarse alrededor de esa coherencia. No siempre como esperas, pero casi siempre de forma más funcional.
¿En qué áreas de tu vida sientes que todo está desordenado por fuera? ¿Cuánto de ese desorden podría estar reflejando una confusión interna que no has querido mirar? ¿Qué pensamientos ocupan más espacio del que merecen? ¿Qué decisiones postergadas siguen generando ruido? Ordenar los pensamientos no es un acto de control, es un acto de responsabilidad. Responsabilidad de elegir qué merece tu atención y qué no, de reconocer que no todo pensamiento es verdadero ni urgente, de aceptar que el desorden interno tiene consecuencias externas, aunque no siempre sean evidentes de inmediato. En el trabajo interior, esto implica revisar tus prioridades mentales, no como una lista rígida, sino como una jerarquía viva. ¿Qué ocupa tu mente cuando estás en silencio? ¿Qué temas vuelven una y otra vez? ¿Están alineados con lo que quieres construir o con lo que temes perder? Esa diferencia es clave. En las relaciones, ordenar pensamientos puede significar dejar de interpretar en exceso, dejar de imaginar intenciones, volver a lo que es dicho y hecho. Cuando haces eso, el vínculo se vuelve más simple, no necesariamente más fácil, pero sí más honesto, y la honestidad ordena. En la rutina puede significar aceptar que no puedes con todo, pero sí con lo esencial, dejar de exigirte una productividad ideal y empezar a sostener una coherencia real. Cuando haces eso, el entorno responde. Las exigencias externas se ajustan, las oportunidades se aclaran, las cargas se redistribuyen. Pensar como ganador no es creer, es comportarte. Durante mucho tiempo se ha confundido la idea de pensar como ganador con una especie de optimismo forzado, como si bastara con repetir frases, visualizar resultados o convencerse de que todo va a salir bien. Esa interpretación no solo es incompleta, también es peligrosa, porque genera una distancia entre lo que se cree y lo que se vive, y esa distancia, tarde o temprano, se paga en forma de frustración. Pensar como ganador no tiene que ver con lo que te dices cuando nadie te contradice, sino con lo que haces cuando nadie te observa. No se define por la fe que proclamas, sino por los comportamientos que sostienes, incluso cuando no hay garantías. No es una postura mental cómoda, es una forma de estar en la vida que se expresa en acciones pequeñas, repetidas y muchas veces poco vistosas. Creer es fácil. Comportarte de acuerdo con lo que dices creer es otra cosa. Ahí es donde la mayoría tropieza, porque comportarte implica exponerte, implica asumir riesgos, implica dejar de refugiarte en la narrativa interna de yo podría, yo sé, yo entiendo, para entrar en el terreno más incómodo de yo hago. Y ese terreno no siempre se siente victorioso al principio. A veces se siente torpe, inseguro, incluso solitario. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. En el trabajo, por ejemplo, pensar como ganador no es decirte que mereces más, sino actuar como alguien que se prepara mejor, que cuida su palabra, que no se esconde detrás de excusas cuando algo no sale. Es llegar a tiempo, cumplir lo prometido, aprender lo que no sabes sin victimizarte. No porque te garantice reconocimiento inmediato, sino porque ese comportamiento construye una identidad interna sólida. Muchas personas creen que primero tienen que sentirse seguras para actuar con seguridad. Pero la experiencia muestra lo contrario. La seguridad se construye actuando de forma consistente, no esperando a sentirla. El comportamiento precede a la creencia, no al revés. Cada vez que actúas como alguien que se respeta, aunque por dentro dudes, estás entrenando a tu mente para verse de otra manera. En las relaciones ocurre algo parecido. Pensar como ganador no es creer que mereces amor, sino comportarte como alguien que se trata con dignidad. Poner límites cuando algo te hiere, hablar con honestidad aunque incomode, retirarte de dinámicas que te empequeñecen. No desde el orgullo, sino desde el autocuidado. Ese comportamiento no siempre es aplaudido. A veces genera rechazo, pero también genera coherencia interna. Y esa coherencia pesa más que cualquier validación externa. Brian Tracy ha señalado en múltiples ocasiones que el éxito es una consecuencia del hábito, no de la emoción. No de lo que sientes un día, sino de lo que haces de forma consistente. Pensar como ganador, desde esta perspectiva, es adoptar hábitos que reflejen responsabilidad, disciplina y respeto por uno mismo, incluso cuando la emoción no acompaña. No es inspirador todo el tiempo, es sobrio, es silencioso, es eficaz. Desde una mirada más profunda, podría decirse que el comportamiento es el lenguaje que la mente entiende.
Puedes decirte 1000 veces que vales, pero si actúas como alguien que se posterga, se minimiza o se traiciona, la mente aprende eso. No aprende lo que afirmas, aprende lo que haces. Y luego construye una identidad coherente con ese aprendizaje. Hay una persona que llegó a esta comprensión después de mucho conflicto interno. Se consideraba alguien consciente, reflexivo, con valores claros. Sin embargo, había una brecha constante entre lo que pensaba de sí misma y cómo actuaba en situaciones clave. Decía creer en su capacidad, pero evitaba exponerse. Decía valorar su tiempo, pero lo regalaba sin medida. Decía querer una vida más plena, pero seguía eligiendo lo cómodo. Un día, sin grandes revelaciones, se hizo una pregunta incómoda. Si alguien observara solo mis comportamientos, ¿qué diría que creo de mí? Esa pregunta la descolocó más que cualquier frase inspiradora, porque la respuesta no coincidía con la imagen que tenía de sí misma. No era una respuesta cruel, era honesta. Y esa honestidad marcó un punto de inflexión. Decidió entonces dejar de trabajar en lo que pensaba y empezar a trabajar en cómo se comportaba. No en todo, no de golpe, en cosas pequeñas pero simbólicas, cumplir una promesa que solía postergar, decir no cuando antes decía sí por miedo, prepararse un poco más en lugar de improvisar, no para demostrar nada a nadie, sino para alinearse consigo. Al principio no se sentía como una ganadora, se sentía incómoda, insegura, a veces ridícula, pero algo empezó a cambiar. La mente empezó a registrar una nueva narrativa. Hago lo que digo. Y esa narrativa, sostenida en el tiempo, empezó a generar una confianza distinta. No una confianza basada en expectativas, sino en evidencia interna. Psicológicamente, esto tiene una explicación clara. La autoestima no se construye pensando bien de uno mismo, sino actuando de forma congruente con los propios valores. Cada vez que hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, la mente se relaja, la ansiedad disminuye, la identidad se fortalece, no porque todo salga bien, sino porque te estás respetando. Metafísicamente se podría decir que el comportamiento alineado genera un campo distinto, no porque atraigas mágicamente resultados, sino porque dejas de sabotearlos. Cuando actúas como alguien que se valora, eliges mejor, te expones mejor, te relacionas mejor. El entorno responde a eso, no siempre con éxito inmediato, pero sí con oportunidades más acordes a quien estás siendo. ¿Te has preguntado alguna vez si tus comportamientos actuales reflejan la persona que dices querer ser? ¿En qué momentos actúas desde la comodidad, aunque pienses desde la ambición? ¿Qué pequeñas incoherencias sostienes a diario que, sin darte cuenta, están debilitando tu confianza interna? Pensar como ganador no es adoptar una mentalidad agresiva ni competitiva, es asumir responsabilidad por tus elecciones, es comportarte como alguien que no necesita demostrarse nada, pero tampoco se abandona, es elegir lo correcto para ti, aunque no sea lo más fácil, es sostener una ética interna incluso cuando nadie la exige. En el trabajo interior, esto implica dejar de buscar pensamientos positivos y empezar a observar hábitos reales. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Cómo cumples tus compromisos? ¿Cómo reaccionas ante el error? Ahí está tu verdadera mentalidad, no en lo que afirmas cuando estás inspirado. En las relaciones, implica revisar si tratas a los demás desde el mismo respeto que dices merecer, si pones límites donde dices que son necesarios, si eliges desde el amor propio y no desde el miedo a estar solo. Cada uno de esos comportamientos envía un mensaje claro a tu mente. En la rutina, pensar como ganador puede ser tan simple como levantarte cuando dijiste que lo harías, aunque no tengas ganas, o cuidar tu cuerpo sin dramatismo, o terminar algo que empezaste, no como castigo, sino como acto de coherencia. La mente aprende rápido cuando la conducta es consistente. Usa tu mente o seguirás siendo usado por ella. Hay una verdad incómoda que la mayoría evita mirar de frente. La mente no es neutral. No se queda quieta esperando instrucciones. Si no la usas de forma consciente, ella te usa a ti. No con mala intención, sino por inercia, por hábito, por repetición. La mente funciona como ha aprendido a funcionar y casi siempre ha aprendido en contextos de miedo, adaptación y supervivencia, no de libertad. Muchos creen que pensar es sinónimo de decidir, pero no es así. Pensar, en la mayoría de los casos, es solo reaccionar. Reaccionar a recuerdos, a heridas, a expectativas ajenas, a comparaciones silenciosas. La mente repite porque no ha sido entrenada para dirigir, y cuando no dirige, arrastra al pasado,
a la preocupación constante, a la duda crónica, no porque quiera sabotearte, sino porque nadie le ha enseñado otra forma de operar. Usar la mente implica algo muy distinto a llenarla de ideas positivas. Implica observarla sin justificarla, darse cuenta de cuándo estás pensando por costumbre y cuándo estás eligiendo pensar. Esa diferencia parece sutil, pero cambia por completo la experiencia interna. Cuando eliges pensar, hay presencia. Cuando repites pensamientos automáticos, hay ausencia. En la vida diaria esto se manifiesta de formas muy concretas. En el trabajo, por ejemplo, cuando una dificultad aparece, la mente no entrenada corre al escenario conocido. Estrés, queja interna, anticipación de fracaso. No porque la situación lo exija, sino porque es el camino neuronal más transitado. Usar la mente sería detener ese impulso, no para negar la dificultad, sino para elegir una respuesta distinta, más sobria, más útil, menos reactiva. En las relaciones ocurre algo parecido. Una palabra, un gesto, una ausencia, y la mente interpreta desde viejas historias. Supone, dramatiza, se defiende antes de escuchar. No porque el otro sea una amenaza real, sino porque la mente ha aprendido a protegerse atacando o cerrándose. Usarla conscientemente implica cuestionar esa primera interpretación, no para invalidar lo que sientes, sino para no ser esclavo de ello. El cansancio mental del que muchos hablan no proviene de pensar demasiado, sino de pensar sin dirección. La mente que no se utiliza conscientemente se convierte en un ruido constante. No descansa porque no tiene un criterio claro. Salta de una preocupación a otra, de una fantasía a un miedo, sin orden ni propósito. Y ese desgaste, sostenido en el tiempo, termina afectando el cuerpo, el ánimo y la capacidad de decidir. Brian Tracy ha insistido durante años en que la mente debe ser entrenada como cualquier otra herramienta. No se espera que un músculo se fortalezca sin ejercicio consciente, pero sí se espera que la mente funcione bien sin disciplina. Esa contradicción pasa factura. Usar la mente es asumir que requiere dirección, repetición y claridad, no inspiración ocasional. Desde una mirada más profunda se podría decir que la mente es un instrumento al servicio de la conciencia, no al revés. Cuando se invierte esa relación, la persona vive atrapada en sus pensamientos, creyendo que todo lo que piensa es verdad, y no lo es. La mayoría de los pensamientos son interpretaciones, no hechos, reacciones, no decisiones, ecos, no voces propias. Hay una persona que vivió durante años en esa confusión. Se consideraba alguien reflexivo, incluso profundo. Pensaba mucho, analizaba todo, anticipaba escenarios. Pero esa actividad mental no le daba claridad, le daba parálisis. Cada decisión se volvía pesada. Cada paso, una fuente de duda. No porque no fuera capaz, sino porque su mente estaba acostumbrada a dirigir sin cuestionamiento. El punto de quiebre no llegó con una revelación, sino con una observación simple. Su mente hablaba todo el tiempo, pero casi nunca decía algo nuevo. Repetía miedos antiguos, advertencias exageradas, juicios heredados. No había creatividad en ese diálogo interno, solo repetición, y esa repetición estaba definiendo su vida. Decidió entonces empezar a usar la mente de otra forma. No a callarla, sino a interrogarla. Cada vez que aparecía un pensamiento automático, se hacía una pregunta sencilla. ¿Esto me ayuda o me limita? No para pelear con el pensamiento, sino para ubicarlo. Algunos pensamientos eran útiles, otros no, y aprender a diferenciarlos fue más liberador que cualquier afirmación positiva. Al principio fue incómodo, porque usar la mente implica asumir responsabilidad. Ya no podía culpar al entorno, al pasado o a la mala suerte por sus reacciones. Tenía que reconocer cuándo estaba eligiendo seguir un pensamiento inútil. Y esa honestidad dolía un poco, pero también traía alivio, porque por primera vez sentía que tenía margen de acción. Psicológicamente, este proceso es fundamental. La madurez mental no consiste en eliminar pensamientos negativos, sino en no identificarse automáticamente con ellos. Cuando te identificas, obedeces. Cuando observas, eliges. Esa distancia mínima entre pensamiento y respuesta es donde nace la libertad interna. No una libertad idealizada, sino práctica. Metafísicamente se podría decir que la calidad de tu experiencia depende de la calidad de tu atención. Aquello a lo que le das atención se fortalece. Si tu atención está secuestrada por pensamientos repetitivos, tu energía también lo está.
Usar la mente es redirigir la atención de forma consciente, no para controlar la vida, sino para dejar de ser controlado por automatismos internos. ¿Te has detenido alguna vez a observar qué pensamientos gobiernan tus decisiones diarias? ¿Cuántos de ellos son realmente tuyos y cuántos son herencias no cuestionadas? ¿En qué momentos sientes que tu mente te arrastra en lugar de acompañarte? En la rutina diaria, usar la mente puede ser tan simple como elegir no alimentar una preocupación cuando no hay acción posible, o decidir enfocarte en una tarea sin permitir que el diálogo interno te sabotee. No es un acto heroico, es un entrenamiento, repetido, a veces aburrido, pero profundamente transformador. En las decisiones importantes, usar la mente implica escuchar el miedo sin dejar que decida por ti. El miedo tiene información, pero no tiene visión. Sirve para alertar, no para gobernar. Cuando gobierna, limita. Cuando informa, protege. Esa distinción solo se aprende practicando. En las relaciones, usar la mente significa no reaccionar desde el primer impulso, darse un segundo, respirar, preguntarse si lo que estás a punto de decir o hacer responde al presente o a una herida pasada. Ese pequeño espacio cambia conversaciones enteras, cambia vínculos, cambia destinos. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.